fortalecernos espiritualmente y también poder así fortalecer a otras personas. Les tengo un tema hoy y vamos a hablar de prepararse más no temer. Tenemos que prepararnos para la venida del Señor en estos tiempos turbulentos, pero es muy importante que no temamos. El temor es solo hacia Dios. Bueno, y dice, escrito está en Hechos 14:22, que nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aún desde tiempos antiguos, cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto y Dios envió las plagas, Dios no sacó a su pueblo fuera de las plagas, sino que permitió que ellos estuvieran en medio de ellas para mostrarles su gran poder salvador. Pero a su pueblo, a como promete el Salmo 91, no le sobrevino las plagas. Dios protegió a su pueblo cuando mandó la última plaga mortal de matar a los primogénitos de los egipcios, ¿verdad? Pero Dios permitió que su pueblo presenciara el juicio de Dios para que aprendieran a temer su nombre y comprendieran que solo Dios salva. Sin embargo, hermanos, observemos que Dios puso una condición a su pueblo para que el ángel destructor no pasara por sus casas a matar los primogénitos de los israelitas. Ellos tenían que sacrificar un cordero sin defecto y sin mancha, que es la figura de Cristo, ¿verdad? Y les ordenó que tomaran la sangre del cordero y que la debían de poner en los postes y en los linteles de las casas, o sea, la parte de arriba de la viga de la puerta de la casa. Eso está en Éxodo 12:7. De tal manera que cuando pasara el ángel destructor de Dios a matar a los primogénitos egipcios, al ver la sangre en los postes y en los linteles de las casas, el ángel iba a pasar sin matar al primogénito que estuviera en esa casa. Pero en sí, comprendamos, hermanos, que lo que salvaba no era la sangre del cordero, sino la fe en Dios y la obediencia a su palabra de poner esa sangre en los linteles de las casas y en los postes de la puerta. Pero veamos, ¿qué hubiera pasado si un israelita del pueblo de Dios hubiera desobedecido el mandato divino de poner la sangre del cordero en los postes y linteles de la casa? Muy simple. El ángel destructor de Dios hubiera pasado y matado al primogénito de esa casa. Dios protege a su pueblo cuando su pueblo le obedece. Jesucristo, nuestro Salvador, nos alerta claramente en Juan 15:5 y nos dice, sin mí nada podéis hacer. En estos tiempos de pandemia mundial, muchas personas cristianas y del mundo en general viven en un estado de pánico, de miedo, de incertidumbre. Y bueno, es cierto que estamos viviendo en tiempos peligrosos, a como nos dice segunda de Timoteo 3:1, y nos dice que debemos de obedecer a nuestro Señor, que nos dijo, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astuto como las serpientes e inocentes como las palomas. Sin embargo, hermanos y hermanas, nuestra actitud mental debe de ser regida por dos cosas. La primera, nuestro pensamiento debe estar plenamente anclado en la fe total en Dios. Todas las situaciones en el mundo y en nuestras vidas, por caóticas que parezcan, están bajo el dominio absoluto de Dios, sin cuya voluntad no cae ni un pajarillo a la tierra, como nos dice Mateo 10:29. Y la segunda actitud mental que debemos de tener es que
nuestra actitud mental debe de ser regida por la palabra de Dios. ¿Cómo así? Si vemos, por ejemplo, que estamos pasando por una epidemia, como en estos momentos del coronavirus, o si no, otras situaciones globales críticas, debemos de comprender que estas cosas ya fueron profetizadas y que no son simplemente al azar. Estos son, como dice la palabra de Dios en Mateo 24, son los principios de dolores y que por lo tanto es necesario que acontezcan porque ellas anuncian la venida de nuestro Salvador Jesucristo, el cual Él nos advirtió que estas cosas deben de pasar. Pero no para asustarnos, hermanos. Al contrario, Él nos dice que debemos de alegrarnos porque el día de su redención viene, está cerca. No debemos, por lo tanto, temer lo que nos pueda pasar, ya que la palabra de Dios nos indica claramente que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque si morimos y estamos en el Señor y hemos creído en el sacrificio de Cristo, entonces nosotros pasamos a la vida eterna, a la presencia del Señor. Eso está en Filipenses 1:21. Entonces, si estamos apegados a la voluntad de Dios, nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos. Ni siquiera la muerte natural o por medio de la persecución o por medio de una plaga, si es que esto fuera la voluntad de Dios. Así que lo importante no es preocuparnos tantos por el futuro, sino que más bien nos preguntemos, si me muero hoy, ¿estoy de verdad en el Señor? ¿Estoy listo para estar ante la presencia del Dios Altísimo? Estas son las preguntas que debemos de hacernos en vez de preocuparnos si nos vamos a enfermar o si vamos a morir o si algo nos puede pasar. Lo cual, claro, todos nos podemos preocupar por esas cosas. Muchos estamos en casa, hermanos, en cuarentena o estamos esperando a que nos llamen de nuestros trabajos. Otras personas están trabajando aún más, las personas del sector salud o las personas que trabajan en los lugares donde suplen alimentos. Sea cual fuere la razón, por lo general muchas personas están en sus casas y están esperando que pase la plaga del coronavirus, saliendo solo para hacer las cosas necesarias, porque la gente tiene miedo a salir. Y es sorprendente ver cómo todo el mundo, cristianos y no cristianos, se han preparado con más comida, con más medicamentos y con un sinnúmero de cosas para afrontar esta plaga, a veces de una manera hasta exagerada. Además, estamos pendientes de las noticias, estamos tomando todo con mucho cuidado y tenemos mucha cautela para no contagiarnos. Estamos velando, por decirlo así. Y entonces, estamos velando para que el virus no nos tome de sorpresa. Y lo más extremo que nosotros podemos hacer en estos momentos es tener un miedo desmedido para morirse. Y ¿no es entonces más sabio velar y prepararnos por un santo temor, con un santo temor, para ser dignos de estar ante aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino también matar el alma a la perdición eterna? Hermanos, Dios puede mandar el alma a la perdición eterna si nosotros no estamos en Cristo. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna. Entonces debemos de prepararnos con temor y gozo ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dice una y otra vez en el capítulo 24 de Mateo, donde habla de su venida, que así como sabemos que el verano está cerca cuando le empiezan a salir las ramitas tiernas a la higuera,
De la misma manera tenemos que velar aún más cuando una plaga actual, así como la que tenemos ahora, nos indica que la venida del Señor está cerca, porque son las señales de los tiempos. La venida de Cristo es lo peor que nos puede pasar si no estamos a cuentas con Él. Y ya que vendrá a juzgarnos, pero si estamos a cuentas con Él, en obediencia, orando, ayunando, esperando que Él venga en santidad, entonces su venida será el mejor momento de nuestra vida, el mejor momento de nuestra existencia, porque vendrá a darnos vida eterna y habremos de vivir con Él en la nueva Jerusalén que nos promete Revelación capítulo 21. Entonces Él enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos y ya no va a existir más el llanto ni el dolor por toda la eternidad. Se cumplirá la promesa en Primera de Corintios 2:9, donde está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído no oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que ha preparado Dios para aquellos que le aman. Ahora, hermanos, que estamos guardados en casa, por decirlo así, muchos tenemos más tiempo para pensar y reflexionar sobre cómo está nuestra relación con Dios. Él está permitiendo que estas cosas pasen para levantarnos de nuestro sueño espiritual y que volvamos a nuestro primer amor, que es Cristo. Para aquellos que todavía no han puesto su confianza en la sangre salvadora de nuestro Señor Jesucristo, estos momentos difíciles son una llamada de alerta a escuchar y a obedecer las palabras de Jesús, el cual dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepentíos y creed el Evangelio. Esta es la amorosa advertencia de Jesús en Marcos 1:15. Pero dirá usted: ok, voy a hacer eso, pero ¿cómo me arrepiento? ¿Qué cosa es arrepentirse? Arrepentirse, hermano y hermana, es dejar cualquier pecado que tengamos y volvernos de corazón a Dios. Es también perdonar de corazón cualquier cosa que tengamos contra alguien. Es también hablarles a otros del Evangelio de salvación, para que ellos también tengan la oportunidad, así como nosotros, de ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si hacemos esto, estaremos arrepintiéndonos de corazón, porque el arrepentimiento debe de tener obras dignas de arrepentimiento. Por ejemplo, el que roba no roba más, el que fornica no fornica más, el que miente no miente más. Cuando nos hayamos vuelto a Cristo y arrepentido de corazón, no tenemos nada que temer en esos tiempos donde el mundo vive en temor, en incertidumbre. Y entonces podremos tener confianza en las promesas de Dios escritas en el Salmo 91, el cual nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Puede uno protegerse de la tormenta, hermano, si no entra en la casa? Aquí nos dice que debemos de habitar al abrigo del Altísimo, entrar en su casa. Diré yo a Jehová, continúa diciendo el Salmo 91, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero gloria a Dios, dice aquí, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. La habitación, hermano, es donde uno pasa la mayor parte del tiempo, donde uno va y uno se arrodilla ante Dios y uno le ora.
Aquí la habitación que habla el Salmo es estar en la presencia de Dios siempre, tenerlo siempre en la mente, orar, platicar con Él. Y dice aquí, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada, dice el versículo 10. Ni plaga tocará tu morada. Entonces, hermanos, ¿a quiénes les hace Dios esta promesa? ¿Será que a todo el mundo? No, es una promesa condicional. El Salmo 91 continúa en el versículo 14 diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Y qué cosa es amar a Dios? Es obedecer sus mandamientos. Y dice, y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Podremos nosotros conocer el nombre de Dios si no leemos la palabra de Dios? Si no oramos con Él, si no tenemos una relación con Él? No, no es probable. Entonces, cuando nos dice el Salmo que por cuanto ha conocido mi nombre, entonces les está hablando a todos aquellos que tratan lo más posible de tener una intimidad con Dios. Y si usted, hermano, no tiene una intimidad con Dios, no se apesumbre, no se ponga triste. Simplemente vuelva a comenzar, que Dios lo está esperando con manos abiertas. Pero usted tiene que decidir firmemente que usted va a comenzar a caminar de nuevo con el Señor, volver a su primer amor. Esta promesa del Salmo 91 está dirigida a todos los que tienen su confianza puesta en la protección de Dios, porque conocen su nombre y saben que Dios protege a los que lo buscan y confían en Él. Es posible, aún como cristianos, que nuestra confianza no esté puesta en Él, sino en las cosas del mundo. Por eso la palabra de Dios nos dice, no améis al mundo ni a las cosas del mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordemos, hermanos, que la mayor plaga no es la que estamos viviendo en estos momentos del coronavirus. No es cuando nos enfermamos o es que tal vez inclusive muramos si algo pasa, si la voluntad de Dios lo desea. No, hermanos. La peor plaga es no entrar en el arca de salvación que Dios ha puesto por medio de fe en Jesucristo. Por eso, en estos tiempos, Dios nos está despertando a través de los acontecimientos para que volvamos a Él de todo corazón, no fingidamente y no solo porque tenemos miedo, sino de todo corazón, y confiar en sus promesas mientras esperamos vigilantes la venida de nuestro Salvador Jesucristo, el cual va a venir por todos aquellos que ansían su venida de salvación. Acuérdese cómo usted se preparó para comprar alimento, para todas las preparaciones que usted hizo, todos los casos que hizo para prepararse para este virus. De la misma manera, hermano y hermana, usted prepárese de una manera aún mayor espiritualmente, sabiendo que lo que viene no es ningún virus, sino que lo que viene es en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a llevar a donde Él para darnos vida eterna, nos va a salvar de este mundo pecaminoso. Así que, hermano, usted no tema. Mateo 24, 44 y versículo 46 nos dice, por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le encuentre haciendo así. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hemos escuchado de tu palabra, la cual nos dice que nosotros
tenemos que seguir buscando de ti, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que velar y tenemos que prepararnos y vivir nuestra vida en confianza total que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, en estos tiempos turbulentos, protección sobre todas las casas de los que nos están escuchando y la casa de sus familiares, la casa de sus amistades. Y si hay cualquier persona hoy que no ha recibido a Cristo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que si esa persona en estos momentos repite esas palabras conmigo, tú, Señor, le empieces a guiar en el camino de la salvación, Señor, y le des vida eterna. Padre Santo, te pido por la salvación de estas almas, Señor, hoy. Y si tú no has recibido a Cristo, repite conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo sé que yo soy un pecador, pero sé también que tengo un Cristo Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados y prometo seguir una vida la cual le plazca a Dios. Prometo vivir de una manera donde mi corazón va a estar anclado a las promesas de Dios y yo pongo mi fe en Jesucristo y yo sé que cuando Él venga yo voy a estar en su santo reino porque Él ha prometido que todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Gracias, Padre. Ahora nos vamos con tu bendición y vamos a estar tranquilos en nuestras casas, sabiendo que fuerte es el que nos protege. Y Señor, nosotros esperamos tu venida y la Iglesia de Cristo dice, ven Señor Jesús.